Cuando uno ya va hablando tan seguido, uno dice que voy a inventar hoy para poder decir algo. ¿Sí o no? Es una realidad de la vida. Pero mentira, no vamos a inventar nada, ya está inventado. Vamos a reflexionar sobre el acontecimiento de hoy en la condición de los hechos de los apóstoles. Los cristianos católicos como nosotros tenemos que mirar, observar y aplicar la hermenéutica a los textos de los hechos de los apóstoles. ¿Por qué? Porque en los hechos de los apóstoles está la fundamentación y el origen de lo que somos nosotros hoy. Si ustedes leen con cuidado los hechos de los apóstoles, todo lo que vamos viendo después de la muerte de Jesús, es todo el acontecimiento de una comunidad, de un pueblo, de una sociedad que va marcando la dimensión del amor de Dios en medio del acontecimiento para entender qué es la resurrección. Es una maravillosidad cómo dentro del contexto de la comunidad se van dando elementos fundamentales para hablar hermenéuticamente de los acontecimientos que muestra hoy la primera lectura. Y la primera lectura nos presenta una persona sin recursos. Allí dice, uno que pedía limosna a la entrada del templo. Si nosotros colocamos el concepto de la limosna o de la plata, para los apóstoles, pues obviamente también serían como nosotros, no tendríamos tantos recursos, porque además tenían miedo, apenas empezaron a predicar, no tenían iglesia, pero ¿qué más le dice Pedro al hombre? Nosotros no tenemos nada, pero te voy a dar algo tan bello, tan hermoso, y es lo único que nosotros tenemos. Te voy a dar en nombre de Jesucristo que te levantes y camines. Miren los símbolos del amor, de esa resurrección. No le voy a resolver el problema económico, pero le voy a resolver el problema de la dimensión de tu pobreza y de tu realidad para que camines y comiences a vivir la dimensión de Dios en ti. ¿Cuántas veces nosotros pedimos cosas a Dios y le pedimos hasta lo que no quiere darnos? Pero Dios por medio de otro nos muestra cuál es el camino que debemos llegar a vivir para poder sentir la resurrección. Dios no nos llena de cosas. Yo ayer lo decía, en la cotidianidad Dios no resuelve las cosas mágicamente, sino que las va dando en la manera de mis posibilidades para que encuentre el sentido de lo que hace Pedro hoy con el que está allí pidiendo limosna. ¿Cuántas veces nosotros somos dadivosos en las limosnas? No solamente en el concepto dinero, en el concepto de lo que son los frutos del trabajo, sino cuántas veces nosotros pedimos que alguien nos escuche, que alguien nos diga, mire, yo vivo en Dios, venga, le muestro cómo es vivir a Jesucristo resucitado. Y entonces el hombre da una dimensión tan profunda que es lo que nosotros no hacemos. Él se para y comienza a brincar y a alabar a Dios porque le han dado lo mejor. ¿Quién le dieron? A Jesucristo resucitado. ¿Somos nosotros portadores de esa alegría? ¿Brincamos de verdad nosotros cuando recibimos a Dios y lo vivimos en el corazón? ¿O por qué dudamos? Porque cuando tenemos una situación que no nos hace ver esa dimensión de Dios en nosotros, entonces nos aplastamos, nos sentimos acabados, y entonces ¿dónde queda la resurrección? ¿Dónde queda la dimensión de decir, es que yo vivo en un Dios que vive y vivirá conmigo, y yo voy a saltar, voy a vivir, voy a sentir que Dios, a pesar de mis situaciones, está aquí? Porque Pedro nos dejó ese mandato. Le voy a dar algo que usted no tiene, pero se lo voy a dar en nombre de Dios. Le voy a dar a Jesucristo, vivo y resucitado. ¿Qué le damos nosotros a los demás? ¿Cosas? Puede que sí. Pero le damos alegría, le damos el sentido de que si yo soy seguidor de Jesucristo, le puedo mostrar con mi vida, con mi dimensión del amor, esa plenitud de que Dios me da la alegría para brincar al lado de Él y decirle, mire, aquí estoy, y lo voy a alabar, y le voy a decir a otros, como hizo el de la limosna, aquí estoy yo.
y Él me ha devuelto la vida, le devolvió la dignidad, le devolvió lo que era Él, porque ser limosnero, y si alguno lo quiere leer hermenéuticamente, era lo más enajenado, se dice en hebreo, los anahuín de Yahvé. Y por eso después, en los Hechos de los Apóstoles dicen, ustedes van a atender a los huérfanos y a las viudas, por eso nacen los diáconos, porque son los servidores, los que van a servir a esas personas que no tienen identidad, que les van a devolver su vida y su realidad. ¿Somos nosotros saltarines de Jesús resucitado? ¿Somos nosotros verdaderamente hijos de un Dios que nos ha dado la posibilidad de vivir en esa dimensión alegre? ¿O todavía nos quejamos de tristeza por tantas cosas que nos pasan? O a veces nos quejamos porque Dios no me dio lo que yo quería, y eso hace que a veces nos sintamos tristes, apachurrados, como decimos nosotros. ¿Cómo vivir una dimensión de lo que hace Pedro? No nos den cosas, denos la vida, denos la generosidad. Yo tengo muchas cosas que contar. Yo tendría aquí que quedarme para contar todas las cosas y las anécdotas, y cuando uno está mayor como yo, le gusta repetir las cosas y cuenta lo mismo. Yo lo que hago con mis muchachos, con los niños, no es darles cosas. Yo les doy un Dios Padre, pero que se refleja en la realidad de ir transformando su vida, que va transformando su realidad a que ellos vean cómo la vida los transforma, no solamente desde Dios, sino el que tiende la mano y los va llevando a esa realidad y los va transformando y los va llevando a esa dimensión de decir cómo alguien me presentó algo y me llevó hasta esa realidad, pero con testimonio, es lo que dice Pedro. Y por eso termina la primera lectura diciendo cómo el hombre se levanta y brinca y alegre y cuenta todo. Los demás quedan perplejos. Este no era el que pedía limosna, este no era el abandonado que estaba en la entrada, este no era el que molestaba todos los días en misa. Bueno, en misa no, digamos en el templo, que no van a confundirme a mí y digan, padre, es un error. No, en el templo. Y compartió con ellos lo que ellos tenían. ¿A quién tenían? A Dios. Obvio que nosotros hoy, siglo XXI, no solamente podemos presentar, lo presentamos sí, yo doy a Dios, pero lo doy desde mis propias posibilidades, desde mi propia realidad, para transformar la historia, para transformar la sociedad, para transformar mi familia, para poder decirle al otro, mire, yo estoy en este camino, usted véalo desde esa perspectiva, para que también mire con alegría dónde está Dios resucitado. Y no es menos el mirar los hechos de los apóstoles como esa dimensión. Mírelo ahora en el Evangelio, que si alguien aquí es teólogo también o filósofo, en la narración de los discípulos de Maús hay una gran dimensión teológica y escatológica de Dios en nuestro mundo. Miren y verán en la realidad ¿qué hacen los tipos? Van tristes, van aburridos, mataron al dueño, mataron a ese man que llamaban Jesús de Nazaret, y mire cómo nos dejaron a nosotros, y nosotros vamos para un pueblo que queda 11 kilómetros de aquí. ¿Qué vamos a hacer? Estamos todos aburridos, estamos tristes. Y se le aparece Jesús. Mire, el hecho de no mirar, sino de solamente estar ahí conversando, Jesús, dice el Evangelio, se acerca y comienza a caminar con ellos y le dice, ve, muchachos, ¿qué pasó? Oigan a este no sabe lo que pasó. ¿Usted no sabe? ¿Cómo así? Es el único que en Jerusalén no se ha dado cuenta que mataron a Jesús, un gran profeta, un gran hombre, hacía milagros, transformaba las vidas, mejor dicho, curaba a todo el mundo, curó ciegos, limpió leprosos. Usted es el único que no se da cuenta. Usted es oye, este man está ciego. Pero aparece la dimensión de un Dios, con toda la dimensión y la paciencia de un maestro. Por algo es un rabino. Y comienza a caminar con ellos y les dice algo. ¿Qué tan duros de corazón son ustedes? Yo diría, tan bobos. Ustedes no saben la ley. No saben la ley. Ustedes no se dieron cuenta. Y entonces yo le digo, ¿cómo así? ¿Cómo que no nos dimos cuenta de qué? Recuerden lo que dijo los profetas, que tenía que padecer, tenía que sufrir, no se van a dormir. Entonces, en esa dimensión del amor de Dios,
Vive la experiencia de decirles, mire, caminen hacia ese Dios, pero caminen con una realidad de vida, de generosidad. Eso tenía que pasar para que al sufrir, al entregar su vida por todos, ustedes entendieran que no fueran duros de corazón. ¿Cuántas veces nosotros hoy nos hablan de Jesucristo, nos hablan de Dios, hacemos tantas cosas, pero verdad introducimos a Dios en nuestro corazón? Si de verdad caminamos en pos de Él, si de verdad somos capaces de decir, listo, pero ¿dónde lo vamos a encontrar? Él sigue caminando y les explica las escrituras, les explica el contexto, el texto en lo que tenía que pasar. Y les dice, mire, qué maravillosidad. Ustedes, ¿por qué son tan tercos y no entienden el mensaje? ¿Qué les presenta? Ellos comienzan a mirar y Él les amaga, decimos nosotros, le amagó que iba a seguir derecho. Y ellos le dicen, ay, no, venga, quédese un ratico con nosotros, ya está cayendo la tarde, no se va a ir por allá, que eso está muy oscuro, usted no tiene linterna, no tiene con qué alumbrar, venga para acá. Miren la dimensión de lo que está pasando. ¿Y qué hace Jesús? Se sienta con ellos y hace de fraccionar el pan, o sea, les hace una Eucaristía ahí, se les muestra en su plenitud. ¿Y qué hacen? Apenas parte el pan, hace la acción de gracias, lo reconoce, dice, se le abrieron los ojos. ¿Cómo se le abren los ojos a una persona que ha sido dura de corazón, que tiene que esperar un milagro para poder descubrir a Dios? No, es donde al fraccionar el pan se da cuenta de algo fundamental. Y aquí viene algo que nosotros, todos los cristianos católicos, y lo ha hecho el Papa Francisco, nuestra unión de fraternidad de iglesia se reconoce en la comunión con el otro. Yo no puedo reconocer a Dios si lo niego frente a la comunidad del hombre con Dios, para poder darnos el sentido de que Dios se encuentra no solamente en la fracción del pan, sino en el encuentro con el otro. Mire qué catequesis tan hermosa los discípulos de Maús. Abren los ojos cuando ven a Jesús fraccionando el pan, o sea, lo que significó para él y ellos reconocer que Dios comparte con ellos ese cuerpo, esa gloria. Y apenas se le abrieron los ojos, se desapareció. En nuestra vida constante, en nuestra vida de realidad humana, ¿cuántas veces vivimos ciegos? Nos explican las escrituras, nos dan testimonio de la palabra, nos entregan muchas cosas, pero no descubrimos a Dios en la fraternidad. No descubrimos a Dios en el otro, en el rostro del que sufre, como el de la limosna. ¿Qué le damos a otros a veces? No le damos nada, porque no le damos el testimonio de que somos la perspectiva de un evangelio vivo. Uno tiene que volverse evangelio, porque el evangelio significa buena noticia, y fuera que significa buena noticia o nueva noticia, significa proyecto de vida. Yo puedo hablar mucho de Dios, pero no vivir a Dios. Yo puedo hablar de Jesucristo mucho, pero no vivir ningún paradigma de Jesucristo, porque quedaría lo que pasa: camino con Él, voy en el proceso, llego hasta allá, voy en el discípulo, Él me explica todas las escrituras, me explica toda la realidad, pero de verdad lo reconozco en el otro, lo reconozco en el amor que le debo dar a la esposa, al esposo, al hijo, a la hija. Le exijo al que vive bien para que pueda vivir una dimensión del amor, porque a Dios no se descubre si no es en el otro, es en la realidad del amor al otro, de entrega y generosa al otro, porque es la única perspectiva del evangelio, porque el evangelio se reduce no a una sola cosa, sino a una vida, y es lo que hacen los discípulos de Maús. ¿Qué hicieron? Abrieron los ojos, lo reconocieron, y ¿para dónde agarraron? Se devolvieron. ¿A qué? A glorificar a Dios, a decir, mire, nosotros no solamente creemos porque ustedes nos contaron, sino porque nosotros lo hemos visto, a nosotros se nos presentó, y nosotros en la fracción del pan lo descubrimos. ¿Cómo no descubrir nosotros a Dios cada que vamos a la Eucaristía y volverla? Eucaristía, vida después de la puerta para allá. ¿Cómo no vivir una experiencia de Dios en la fracción de la fraternidad? ¿Cómo no encontrar a Dios
en el encuentro con el hermano, con el que sufre, con el que pasa necesidades, con el que necesita que lo escuche, con el que necesita que yo lo abrace, con el que necesita que yo le tienda una mano para empezar a caminar. Eso es lo que nos toca hoy. Ser discípulos de Emaús no es hacer solamente los retiros de Emaús. No. Es ser testimonio de que aprendo lo que me enseñó Jesús en las Escrituras. Camino con Él en el proceso de la salvación y me doy cuenta de que lo reconozco es en la fracción del pan. No solamente en la Eucaristía, es que esto es lo más sagrado. Para un cristiano católico, lo más sagrado es el encuentro con Él en el altar, porque está vivo, es real, es la transustanciación, en la transformación del vino y el pan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero ¿cómo lo vivo yo? Es ahí donde está el asunto de los discípulos. Me devuelvo y me voy a predicar, a dar testimonio de que Dios está vivo. Y si está vivo, estoy alegre, voy a brincar, voy a dar testimonio de que ese Dios me ama, que ese Dios yo lo vivo y lo siento, porque de esa manera vivo alegre, vivo agradecido con la vida. Ayer lo decía yo, cuando usted rompe con la cotidianidad y vive a Dios en esa cotidianidad, dentro de la fe y el amor, la generosidad, no se lo va a quitar nadie. Pero mientras usted viva, no como un discípulo que lo descubre, lo ve, sino que vive apegado a cosas que lo atan a un mundo, nunca va a encontrar la realeza del reino de Dios. Por eso los discípulos de Emaús recibieron catequesis, lo descubrieron y se devolvieron a dar testimonio de Dios. Cada uno de ustedes hoy, dele al otro esa condición del amor. ¿Qué es lo único que tengo? Te voy a dar a Jesús, te voy a entregar, pero no de palabra, sino con el testimonio. No es solamente decir, es vivir. Que todo el que te vea, a pesar de la noche tan oscura que está pasando, sepa que siempre hay un nuevo amanecer en la esperanza de Dios resucitado. Y que a Dios lo encuentro es en la fracción del pan, en el amor al prójimo, en la realidad del otro, para romper con esa cotidianidad. Amén, amén, amén.